Los predicadores están haciendo dinero, explotando a los pobres en el nombre de Dios. Y la oposición no ha venido de los no cristianos. Ha venido de los cristianos, de los llamados creyentes, cuyas vidas superficiales han sido expuestas por la luz de la palabra de Dios brillando claramente sobre líderes y pastores cuyos imperios financieros son amenazados por la predicación de la verdad, cuyos tronos están siendo sacudidos cuando la verdad llega a la gente común. Una de las cosas que vemos en el Evangelio es el claro contraste entre los fariseos y Jesús. Y no es entre los griegos, los romanos y Jesús, no. ¿Sabías que los griegos y los romanos nunca quisieron matar a Jesucristo? Justo antes de ir a la cruz, el capítulo 12 del Evangelio de Juan dice que los griegos viajaron de una larga distancia y vinieron donde Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Puedes leerlo en Juan capítulo 12. Y los romanos, Poncio Pilato, quería dejarlo ir, pero los fariseos dijeron que no. Ellos agitaron a la multitud para crucificarlo. Aplícalo a la actualidad, de donde procede la máxima oposición. Vivo en un país donde el 98% no son cristianos. Y te diré que en 43 años hemos tratado de construir una iglesia del nuevo pacto. Y la oposición no ha venido de los no cristianos. Ha venido de los cristianos, de los llamados creyentes, cuyas vidas superficiales han sido expuestas por la luz de la palabra de Dios brillando claramente sobre líderes y pastores cuyos imperios financieros son amenazados por la predicación de la verdad, cuyos tronos están siendo sacudidos cuando la verdad llega a la gente común, incluyendo la enseñanza de Jesús que dijo: no os llaméis padre o rabino, porque todos somos hermanos. Así que encontramos hoy que la principal oposición que Jesús enfrentó es la oposición que nosotros enfrentamos. Así que estamos siguiendo sus pasos. Pensé en eso cuando los niños cantaban aquí. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y aunque tengo 83 años, me encanta saltar y cantar con ellos. Quiero que mires el capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando entró en el templo? Lo primero que él hizo, lo leemos en Mateo capítulo 21, verso 12. Él entró en el templo y expulsó a todos los que en el nombre de Dios ganaban dinero. Hoy en día necesitamos eso. Los predicadores están haciendo dinero, explotando a los pobres en el nombre de Dios. Hoy Jesús no está aquí físicamente. Él hace su trabajo a través de su cuerpo. Y su cuerpo son miembros, tú y yo. No todos están llamados a usar el látigo. Algunos están llamados a cumplir el otro ministerio de Jesús, como poner la mano alrededor de los leprosos. Hay gente que también hace ese ministerio, cuidando a los pobres y a los débiles, y los consuelan. Hay muchos que hacen eso en el nombre de Jesús. Pero el Señor también necesita a aquellos que usen el látigo. Y en el verso 12 dice: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo palomas. Ellos vendían cosas en el templo para ganar dinero para ellos mismos, para sacar provecho de la gente pobre que venían. Y hay mucho de eso en el cristianismo de hoy. ¿Y por qué pasa esto en las iglesias? Porque tenemos que expulsar a los cambistas y los que se están lucrando en el nombre de Cristo el día de hoy. Ellos buscan su beneficio.
¿Y cómo lo hacen? Ellos venden libros. Y hay gente, autores cristianos, que ganan millones de dólares a través de regalías. El apóstol Pablo escribió tanto que nunca ganó ni un centésimo en concepto de derechos de autor. Él lo repartió libremente sin ganar dinero él mismo. Ese es el ejemplo. Jesús predicó grandes sermones. ¿Y cuánto dinero ganó por predicarlos? Pero necesitamos una iglesia diferente. Una iglesia que no busca sus beneficios a través de regalías, que no piensa en explotar a los pobres, en sacarles dinero, sino que piensen en ayudar a los pobres y a los necesitados. Ese es el tipo de iglesia que necesitamos, que sea fiel a la palabra de Dios en el tema del dinero. Y no solo eso. Aquí dice más adelante, en el versículo 15, los principales sacerdotes y escribas vieron las maravillas que había hecho. Y entonces vieron a los niños gritando y saltando como los has visto el día de hoy. Y ellos se enojaron. ¿Alguno de nosotros se enfadó porque la santidad de la iglesia fuera profanada por niños saltando y gritando? Bueno, entonces eres como los fariseos. Ellos también se turbaron al ver que los niños gritaban, saltaban y decían, Hosana al hijo de David. Y ellos dijeron, oye, es indigno comportarse así en el templo. Y Jesús salió en defensa de esos niños, así como lo hace el día de hoy. Él dijo, ¿oíste a estos niños decir todo esto? Dijo en el verso 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman, has preparado elogios para ti, cuando la gente educada no te alabara, porque creen que son demasiado dignos para alabar a Dios? Bueno, entonces los niños alabarán a Dios. Y Jesús dijo, escucharé las alabanzas de ellos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que deshacernos de tanto concepto erróneo de lo que realmente es la santidad. Jesús es tan diferente al Jesús que es enseñado por las iglesias el día de hoy. Es muy diferente. Entendamos que necesitamos una iglesia diferente. Él estableció una iglesia porque hizo algo en la cruz. Y quiero mostrarte lo que hizo en la cruz. Todo el mundo sabe que murió por los pecados del mundo en la cruz. Pero también hay muchas otras cosas. Él derrotó a Satanás en la cruz. El poder de Satanás fue quitado en la cruz. Pero hay otras cosas que hizo en la cruz. Y eso no se enseña lo suficiente. Vamos a Efesios capítulo 2. Él está hablando a la gente de Éfeso que no eran judíos. Algunos lo eran. Pero en aquella iglesia había gente de muchas naciones. Y los judíos miraban con desprecio a los gentiles y decían, ellos no son el pueblo de Dios. Así como vimos en Malaquías, ellos pensaban que eran el único pueblo de Dios. Y Jesús vino a mostrarles que no son los únicos. En el primer sermón que Jesús predicó en Nazaret, lo encuentras en Lucas capítulo 4. ¿Sabes cuál era su tema? Básicamente, si tuviera que parafrasear sus palabras, ustedes los judíos piensan que son las únicas personas que Dios ama. Pues bien, cuando Elías, el profeta, tuvo hambre y necesitó comida, Dios no lo envió a ninguna casa judía. Dios lo envió a una gentil no judía en Serepta, una viuda que alimentó al siervo de Dios. Y los judíos se disgustaron. ¿Quieres decir que Dios envió a un siervo a alguien de afuera? Y luego no solo eso le dijo. En los días de Eliseo, otro gran profeta al que admiras, había muchos leprosos en Israel. Ninguno de ellos fue sanado, pero uno no judío de Siria, Naamán, un sirio, fue sanado. Y se alteraron aún más cuando no dejaron terminar a Jesús el sermón. Lo bajaron del púlpito y lo llevaron afuera para arrojarlo por un precipicio. ¿Por qué? ¿Qué dijo él que se molestaron tanto? Porque dijo que Dios ama a los no judíos tanto como a ustedes.
que sus brazos están abiertos para abrazar al mundo entero. No penséis que sois el único pueblo de Dios. Y muy a menudo a veces la gente puede sentarse en una iglesia y pensar que son los únicos que Dios cuida. Él tiene a muchos otros a los que ama y son muy diferentes a nosotros. Y los judíos no podían aceptarlo. Así que aquí leemos a los gentiles: acordaos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa es otra cosa que Jesús hizo en la cruz. Él reunió a personas de diversas razas y abolió todas las enemistades que había entre ellas. En el verso 14 dice que derribó todos los muros que separaban a los hombres. Había un muro muy grande que dividía a los judíos y los gentiles. Si entrabas en cualquier sinagoga judía por los años 1500 en Canaán, siempre verías solo gente judía. Si mirabas alrededor, solo había gente judía, nadie más, porque ellos eran el único pueblo de Dios. Y vivieron así durante muchos años, hasta que vino Jesús y dijo que ama a otras personas también. Y va a traer a otras personas a su reino. Y cuando murió en la cruz, rompió esto. Y esa es otra cosa que sucedió en la cruz. El muro divisorio que había entre razas y comunidades fue completamente derribado. Y entre los judíos y gentiles, gentil significa no judío. Entre ellos ha habido las mayores oposiciones en la historia del mundo. Muchos judíos se levantaban por la mañana y decían: te doy gracias porque no soy un esclavo, y gracias porque no soy un gentil. Y así odiaban a los demás. Y entonces Jesús murió en la cruz para unir a ambos grupos. Por eso extendió sus brazos en la cruz, diciendo: he venido a reunirlos a ambos, justo ahora. Tú, que eres tan diferente, te mostraré que si tomas la cruz y tú también tomas la cruz, ambos pueden ser uno en mí. Y hay una enemistad en nuestra carne. Lo dice en el verso 15. Hay una enemistad entre nuestra carne contra las personas que son diferentes de nosotros. Personas que no tienen la misma cultura, raza o valores o el mismo nivel intelectual. Existe una enemistad y no solo es allí, incluso donde las personas son diferentes a nosotros. Por eso hay tanto conflicto incluso entre marido y mujer, aunque ellos son de la misma raza, la misma cultura, el mismo nivel intelectual. Aún así todavía hay choque entre marido y mujer, porque ella es diferente. Ella no hace las cosas como yo lo hago. Esa es la razón de todos los conflictos. O no lo hace como yo quiero que se haga. El verso 15 dice que hay una enemistad en la carne, incluso entre la persona de la misma raza, cultura y nivel intelectual. Toda enemistad en la carne es destruida en la cruz. Por eso Jesús dijo: si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz cada día. Necesitamos una iglesia que predique la cruz, tomar la cruz. Y eso ya no se predica. Y poder explicar qué significa la cruz. Significa muerte a sí mismo, a reclamar sus derechos, que reclama que otras personas deben comportarse como yo para tener comunión conmigo. ¿Por qué deberían comportarse como tú? ¿Por qué no te comportas tú como ellos? En la cruz todas estas cosas se derrumbaron. Pero te diré algo: el hombre no quiere tomar su cruz. Y esa es la razón de muchos problemas, porque si yo me niego a aceptar la cruz en alguna área donde Dios está tratando de llevarme a comunión con otra persona, voy a encontrar que ni siquiera tengo la victoria sobre el pecado en mi vida. Y te diré que en mi vida hubieron 5 cosas que cambiaron mi vida cristiana. Yo las llamo las 5 cosas que me dieron un fundamento sólido en la vida cristiana. ¿Puedes sostener esta botella con 2 dedos? ¿Con el pulgar y el primer dedo? Pero con facilidad tú me la podrías arrebatar de la mano. Y así el diablo puede arrancarme el cristianismo si solo tengo 2 fundamentos. Pero cuando lo agarro con los 5, es un agarre sólido. El primero es que fui justificado por la sangre de Cristo. No solo fui perdonado,
El perdón es una cosa. Todos mis pecados pasados fueron perdonados. Y no solo perdonados, porque en Hebreos capítulo 8, verso 12 dice que Él no recordará más mis pecados pasados, porque Él tomó ese castigo completamente en la cruz. Una deuda no tiene que ser pagada 2 veces. Se paga una sola vez y no hay memoria de esa deuda nunca más. Y por eso el Señor dice, no me acordaré más de tus pecados, porque fueron pagados completamente en la cruz. No me importa cuán grande haya sido tu crimen. Y la prueba de esto es que el ladrón malvado en la cruz, no sé cuántas personas asesinó, no sé cuántos hogares robó, pero en último momento se arrepintió. No tuvo oportunidad de pedir perdón a las viudas, cuyos maridos él había matado. No tuvo oportunidad de devolver el dinero que robó a las casas que asaltó, porque sus manos estaban crucificadas y el Señor lo entendió. El Señor entiende cuando no somos capaces de arreglar algunas cosas de nuestro pasado, incluyendo el ladrón en la cruz. Él fue al paraíso porque se arrepintió. Ese es el poder de la sangre de Cristo. El pasado ha sido borrado y no solo borrado, he sido justificado. Y justificado significa que es como si tuviera la justicia de Cristo conmigo. No la parte negativa del pasado borrado, sino el lado positivo, la justicia de Cristo que está en mí. Tengo la justicia de Cristo. Cristo me ha justificado ahora. Ese es el lado positivo. Muchos de nosotros pensamos que los pecados son perdonados, que los pecados son borrados. Eso está muy bien, pero tiene otra cara. La sangre de Cristo me ha justificado, lo que significa como si hubiera sido justo toda mi vida. No solo como si hubiera pecado en toda mi vida, pero al igual que he sido justo toda mi vida, como si hubiera vivido como Jesucristo desde el día en que nací. Imagínatelo. ¿Has comprendido así el poder de la sangre? Romanos 5:9 dice que somos justificados por su sangre. Y muchos cristianos no entienden esta palabra, que sus pecados son perdonados. Dios dice, no me acordaré de sus pecados. Es más que eso. Déjame repetirlo una y otra vez. Es como si hubiera vivido como Jesucristo desde el día en que nací. Eso es lo que significa estar justificado. Y así me puedo presentar ante el Padre Celestial, presentarme ante Dios y decir, Señor, he vivido como Jesús toda mi vida. Y en realidad así no he vivido, pero la sangre de Cristo me pone allí. Por eso digo, Señor, nunca quiero vivir para mí mismo. No quiero vivir para mí mismo, después de todo lo que hiciste por mí. Para mí eso sería una vergüenza. Después de todo lo que hiciste por mí, sufriste el infierno por mí en la cruz durante 3 horas. ¿Cómo podemos vivir para nosotros mismos? Es porque no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sabes lo que pasó cuando el Padre lo abandonó? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay tanta gente que trata de explicar eso diciendo que Jesús solo estaba citando el Salmo 22. Él nunca dijo ninguna mentira. Le estás acusando de decir una mentira si crees eso. Y que también el Padre Celestial no le abandonó, y que Él mintió ahí, pero Él no dijo ninguna mentira. Lo que está escrito en el Salmo 22 era una profecía de lo que sucedería en la cruz. Él fue totalmente abandonado. ¿Y por qué digo eso? Porque creo en Jesús y su palabra es la verdad. Él siempre dijo la verdad. Me has abandonado. No puedo entender por qué. Y te diré por qué no podía entenderlo en ese momento. Porque esa es la única oración de Jesús que nunca obtuvo respuesta. Toda su vida, cada una de sus oraciones fue respondida desde el cielo, excepto esa. Una pregunta, ¿por qué? No hay respuesta. Te diré en un momento, porque no hay respuesta. El castigo por nuestro pecado no es la muerte. Si Jesús solo murió físicamente, no está recibiendo el castigo por mi pecado. Piensa esto lógicamente. En un tribunal de justicia, si la muerte física es el castigo por el pecado, entonces cuando mueres, has pagado el castigo. No tienes que pagarlo por segunda vez. Si cometiste un crimen y la fianza es $1,000,000 y pagas el $1,000,000, la fianza está pagada. No te pueden volver a pedir que pagues. Si el castigo por tu pecado es la muerte física y mueres físicamente, ya has pagado el precio. Y todo el mundo al morir físicamente, todo el mundo iría al cielo.
Y si Jesús solo murió físicamente por mi pecado, Él no ha pagado el precio por mi pecado, porque ese no es el castigo por mi pecado. El castigo por mi pecado es ser abandonado por Dios por la eternidad. Eso es lo que se llama infierno. Y si quieres saber lo que es el infierno, no solo son gusanos y el fuego. Hay un lenguaje de imágenes que Dios usa porque es la única manera en que podemos entender. Ser abandonado por Dios es peor que el fuego y gusanos comiendo personas. Es mucho peor. Totalmente aislado de Dios por toda la eternidad. Ese es el castigo por mi pecado. Y si Jesús no afrontó eso, mi pecado no está perdonado. La deuda no está totalmente pagada. La muerte física es el 0,0.1% de la deuda. Si debo $1,000 millones y alguien paga $1, el cual simboliza la muerte física, eso no cancela mi deuda. Si mi deuda es $1 billón y alguien paga $1, eso no paga mi deuda. Mi deuda es ser abandonado por Dios para toda la eternidad. Y Jesús fue abandonado. En otras palabras, Él experimentó el infierno en la cruz. Y como era un Dios infinito, y vas a entenderlo matemáticamente. En 3 horas, un Dios infinito podría experimentar lo que miles de millones de seres humanos experimentan en la eternidad. Y Él podía experimentarlo en un momento, porque era infinito, el único ser infinito. Por eso ningún ser humano podía morir por nuestros pecados. Si muriera un ser humano en la cruz o muriera un ángel, sería una sola persona, porque no es infinito. Y si sufriera por toda la eternidad, podría saldar la deuda de un ser humano. ¿Cómo podría alguien morir y saldar la deuda de todos los seres humanos? Solo el Dios infinito. Y eso es lo que no pueden entender nuestros queridos amigos de los testigos de Jehová, que dicen que Jesús fue un ser creado. Yo digo, hermano, entonces tus pecados no son perdonados. Lo siento, si Jesús fue un ser creado, tus pecados no están perdonados, porque solo Dios podía venir aquí a la tierra en forma humana, solo Él podría sufrir el infierno eterno en 3 horas en la cruz, porque Él es un ser infinito. Un ser infinito en 3 horas equivale a la eternidad de miles de millones de seres humanos. Recuerdo el día en que entendí esto. Yo estaba buscando seriamente al Señor hace muchos años después de haber sido salvado. Y yo le pregunté, Señor, ¿cuál es la copa por la que agonizaste y agonizaste en el Getsemaní? Esa que tú no querías tomar. Y no era la muerte física, porque Él estaba dispuesto a sufrir 1 millón de muertes por nosotros físicamente. Piensa en los mártires que fueron cantando a la cruz. ¿Crees que Jesús tenía miedo a la muerte física? Nunca. Solo había una cosa que Jesús temía. Era la ruptura de la comunión con el Padre, que había disfrutado por toda la eternidad. Y si bajara un ángel y dijera, Señor, nuestra comunión se va a romper por 3 horas, Él diría, no quiero romper la comunión con el Padre ni siquiera por un segundo. Nuestra comunión con el Padre se rompe tan a menudo por nuestro pecado que no la valoramos lo suficiente. No pensamos en la importancia de eso. Pecamos tan a la ligera y no nos damos cuenta que cada vez que pecamos, lo sepas o no, la comunión con el Padre se rompe. Y lo hemos hecho tantas veces. Somos como la gente que vive en los barrios bajos, que se acostumbró a la suciedad, a las cucarachas, a las ratas y todo eso. Aprendimos a vivir con ello y no hemos entendido la higiene perfecta. La higiene perfecta es la comunión constante e interrumpida con el Padre. Eso es lo que tiene Jesús por toda la eternidad. Nosotros no podemos entender ese valor de esa comunión perfecta con el Padre sin una sola ruptura por un solo momento, porque pecamos deliberadamente. Porque a veces algo nos molesta y nos enfadamos. Una persona que valora la comunión con el Padre se lamentará y dirá, Señor, no quiero volver a hacer eso otra vez, porque he roto mi comunión contigo. No hemos disfrutado de una verdadera comunión con el Padre. No oímos que Dios nos habla, porque está tan lejos de nosotros y porque pecamos tan a la ligera. Pero no fue así con Jesús. Él no podía soportar estar desconectado del Padre. Y Él sabía lo que sucedería en la cruz. Y aunque viniera un ángel y dijera, solo serán 3 horas, ellos dirían, no. Dime, ¿te gustaría irte a vivir por 3 horas a una pocilga? No quiero vivir allí.
Es asqueroso. En 3 horas me enfermaría. Y Jesús sabía que lo que iba a pasar no era fácil. Nosotros preferiríamos estar en unas condiciones muy higiénicas. Los misioneros les toca pasar por unas situaciones difíciles, tal vez quedarse en alguna zona mugrienta, y al principio se asustan cuando ven el lugar. ¿Tengo que vivir aquí? Bueno, Jesús enfrentó algo mucho peor que eso. Él se estremeció y dijo, Padre, aparta de mí este cáliz. Y la forma en que el Señor me habló en ese momento nunca lo olvidaré. Y le pedí a Dios que me diera revelación. ¿Cuál era la copa que no querías beber? Y el Señor me mostró que era la ruptura de la comunión con el Padre. Entonces pensé esto, que el Padre le dijo a Jesús, está bien, no tienes que ir a la cruz. Tú nunca pecaste. Sube directamente al cielo desde el Getsemaní. Pero Zac irá al infierno. Oh, Zac irá al infierno. De acuerdo, Padre. Entonces iré a la cruz. Yo nunca olvidaré ese día en mi vida. Y Dios me dio una revelación sobre eso. Y yo lloré, lloré y lloré. Y yo dije, Señor, nunca viviré para mí mismo el resto de mi vida. Nunca más. No me importa el precio que tenga que pagar. Si tengo que ser pobre toda mi vida o tengo que ser perseguido, no me importa el ridículo, la oposición, la persecución, lo que sea. Nunca viviré para mí mismo. Porque yo he visto el precio que pagaste por mí. No sirvo al Señor por ninguna recompensa. Yo le he dicho al Señor que no quiero ninguna corona en el cielo, no quiero ninguna mansión, no quiero ninguna recompensa. Incluso dije, Señor, estoy dispuesto a ir al infierno si tú estás allí, porque solo te quiero a ti. No quiero ni una sola recompensa o corona. No quiero ser colocado a la cabeza de la fila como el hermano más fiel. Estoy dispuesto a ser el último de la fila si puedo estar contigo, Señor, porque he visto el precio que Jesús pagó por mí. Y solamente es la gratitud lo que me hace servirle. Y les diré algo honestamente, he orado para vivir hasta los 100 años, no porque ame este mundo viejo y podrido, porque no lo amo en lo absoluto. No sé si el Señor me concederá mi deseo, pero sabes, soy como un niño pequeño que se siente en el regazo del Padre y le pide un elefante. Dame un elefante de verdad, Padre. Puedo pedir lo que quiera, soy un niño pequeño. Así que puedo pedir vivir 100 años, es algo así. Solo quiero vivir para Él. No tengo ningún otro interés en este mundo podrido. No me interesa ganar dinero, ni honor, ni nada. Pero tengo que pagar mi deuda con Él. Tengo que dar las gracias al Señor. Todo mi ministerio y mi vida es decir gracias, Señor. Recuerdo que en el año 1993, hace unos 26 años, conducía mi ciclomotor de 2 ruedas en la India. Y cruzando una vía férrea, y había una larga barra de madera que cierran para detener el tráfico cuando el tren viene, y la operaban manualmente. En aquellos tiempos, de uno en uno pasaban los carros. Primero levantaban una y luego la otra, y luego cerraban una y cerraban la otra. Eso les llevaba un poco de tiempo. Así que este hombre había abierto las dos. Y yo estaba justo delante, y cuando pasé, la dejó caer sobre mí. Y antes de llegar al otro extremo, este tipo bajó el otro lado. Y me golpeó el pecho y caí sobre las vías del tren y me rompí el cráneo. Y quedé inconsciente. No sé durante cuánto tiempo. Ese recuerdo está borrado de mi mente. No lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que paseaba en mi ciclomotor y cuando iba cruzando, ni siquiera recuerdo haber chocado. Lo siguiente que recuerdo es que alguien había aparcado mi ciclomotor en el otro lado. Y el ciclomotor es una moto pequeña. Al otro lado de la pista alguien me había subido y yo estaba parado y me preguntaba qué había pasado. Y vi todo el tráfico alineado y la puerta cerrada. Pero no estaba tan inconsciente como para seguir conduciendo mi ciclomotor. Así que me subí a la ciclomotor, lo arranqué de nuevo y me fui. Y el policía que estaba allí me dijo, «¡Hey, ten cuidado!
Y yo decía, ¿por qué me dice eso si yo me sentía bien? Y estaba a solo media milla de mi casa y me fui a casa. Y le dije a mi esposa, mira, no sé lo que pasó. Parece que había algo de sangre por aquí y una mancha roja en mi pecho. En ese momento no sabía que mi cráneo estaba roto. Hasta que fui al hospital me di cuenta de eso. Entonces descubrí lo que había pasado. Y dije, Señor, esto es lo que le dije espontáneamente. Señor, no he terminado de darte las gracias por morir por mí en la cruz. Dame un poco más de tiempo. Sentí que con mi vida solo había escrito la G y la R. Y todavía faltan más letras para darte las gracias. Dame tiempo, Señor, para terminar toda la frase. Y me ha dado 26 años más. Y todavía no he terminado de escribirla. Quiero terminar esta frase antes de que venga Jesús. No estoy bromeando, así es exactamente como me siento. Ahora quiero preguntarles, mis queridos hermanos y hermanas, algunos de ustedes piensan que son cristianos maravillosos. ¿Piensan que se han sacrificado mucho por el Señor? ¿De verdad? ¿Has visto la profundidad de su sacrificio en la cruz? ¿Ha movido eso tu corazón? A decir, Señor, nada de lo que yo haga podrá compensar lo que tú hiciste por mí. Nada. Él no quiere tu dinero. ¿Qué crimen es ir a predicar a la gente que Dios quiere tu dinero? Como si pudieras pagar ese sacrificio en la cruz con dólares. Incluso si tú eres un trillonario y le das todo, no cubrirás el costo de lo que Él pagó por nosotros. Es una pena cuando hablas de eso. Él quiere tu vida. Él quiere tu cuerpo. Él quiere que construyamos una iglesia para Él, de creyentes que se amen unos a otros. Él derribó este muro divisorio en la cruz, pagando un tremendo precio. Y convirtió a estos dos, ahí dice en el versículo 15, Efesios capítulo 2, versículo 15, para poder hacer de los dos en un hombre nuevo. Estos que estaban completamente opuestos, que no podían llevarse bien el uno con el otro, los unió y los convirtió en un hombre nuevo. Los reconcilió a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella todas las enemistades que hay en nuestra carne. Hay, como he dicho, una enemistad en la carne incluso entre personas de la misma cultura o mismo nivel intelectual. Ellos chocan entre sí, incluso cuando son cristianos, porque hay una enemistad en la carne. La desunión entre los cristianos se debe a esta enemistad en la carne, donde uno de los dos no quiere morir en la cruz. Solo en la cruz los esposos pueden ser perfectamente uno. Solo en la cruz dos hermanos completamente diferentes pueden convertirse en uno, o dos hermanas. Solo en la cruz los mayores y los niños pueden convertirse en uno. Solo en la cruz los padres y los hijos e hijas pueden llegar a ser uno. ¿Por qué hay tanta lejanía entre hijos y padres el día de hoy? Los padres no entienden a los hijos y los hijos no entienden a los padres. ¿Has leído el último versículo del Antiguo Testamento? El último versículo del Antiguo Testamento. Déjame leértelo. Él está hablando de los últimos días en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y ese Elías que habla aquí es la iglesia, la voz profética en la iglesia. Es el Elías de los últimos días. No se refiere a una sola persona. Son muchas personas que tienen esa voz profética como Elías, que pueden hacer bajar fuego del cielo, el fuego de la santidad, el fuego del amor, que pueden hacer descender ese fuego del cielo con su vida y sus palabras y unir al pueblo de Dios como el pueblo que se postró y adoró a Dios. Yo enviaré tales profetas en los últimos días. ¿Y qué es lo que van a hacer? Harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabías que en los últimos días el ministerio que Dios quiere unir son los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres?
Los que son padres, ¿buscan tener el corazón de vuestros hijos o están actuando como un gran dictador con vuestros hijos o hijas? Así como lo hace la humanidad inconversa. Yo soy el jefe, escúchame. Y tu hijo, a medida que crece, puede escucharte hasta los 15 o 16 años. Una vez que llegan a la adolescencia, dirán: adiós, papá, ya no puedes dirigir mi vida. Sigue tu camino y yo seguiré el mío. Eso es lo que ha pasado a muchos padres e hijos el día de hoy. Y eso no debería ocurrir en la iglesia. En la iglesia, cada padre debe estar unido a sus hijos e hijas. Es una vergüenza cuando en un hogar cristiano se educa a los hijos y los hijos no tienen ningún interés en la fe de sus padres y siguen su propio camino. ¿Y quién tiene la culpa? No digas que los niños son diferentes y que el mundo está mal. No, los padres han fracasado. Y los padres necesitan humillarse ante Dios y decir: Señor, he fracasado. Por eso mis hijos se han alejado del Señor. Y por eso mis hijos no son atraídos hacia mí. Por eso los niños no me ven como su héroe. Por eso miran a todas esas estrellas mundanas del fútbol y a los actores de Hollywood como sus héroes. Perdóname, Señor, he fallado como padre. Pide a Dios que te llene del Espíritu Santo y que seas un padre lleno del Espíritu, ya que los corazones de los padres deben ser atraídos hacia los hijos primero y luego los hijos hacia los padres, porque hay una distancia, al igual que el judío y el gentil, padre e hijo, y el Señor ha extendido su mano para unirlos en la cruz, y así ha unido la iglesia y la enemistad en la carne. Escuché de una chica de 18 años, la madre fue a ella y le dijo: hija, quiero hablar contigo. Y ella le dijo: mamá, no tengo tiempo para hablar contigo. Cuando tenía 5 años, recuerdo que me acerqué a ti y eras una madre muy ocupada. Y me dijiste: aléjate, tengo algo que hacer. No tuviste tiempo para mí. Entonces lo siento, no tengo tiempo para ti ahora. Tengo otras cosas que hacer. Porque esa chica se alejó de su madre. Porque la madre no tenía tiempo para ella cuando tenía 5 años. No culpes a los niños. La culpa es de los padres 100%. Tenemos que arrepentirnos. Venir ante Dios y rendir todo nuestro orgullo y decir: Señor, he fracasado. Y aquellos de vosotros que son padres jóvenes, empiecen ahora a construir la comunión con sus hijos. Dios me dio 4 hijos. Y yo dije: Señor, voy a tenerlos durante 18 años en mi casa. Cuando tengan 18 años, se irán a la universidad y puede que no estén en casa. Pero si alguno de ellos se aleja de ti, no digo que su vida tenga que ser perfecta. No les pido que sean predicadores ni que sean perfectos. Pero si abandonan al Señor, yo voy a parar de predicar. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es lo que la Biblia dice. Esa es la norma del nuevo pacto. En la antigua alianza no importaba si los hijos de Moisés eran desobedientes o si los hijos de Samuel eran díscolos o aceptaban sobornos. Aún así ellos podían ser profetas, pero no en el nuevo pacto. En el nuevo pacto a quien se le da más, más se le exige. Todos ustedes padres que creen de todo corazón que son cristianos maravillosos, díganme, ¿cuánta comunión tienen con sus hijos? Y antes que respondas eso de todo corazón, ¿puede Dios aprobarte? ¿Puede Dios mirarte y decirte: estoy satisfecho cómo has educado a tus hijos? Hay padres que son tiranos y he visto este tipo de padres en muchos países. Ellos son dictadores y eso lo he visto en muchos padres en muchos países. Ellos dicen: yo soy la cabeza de este hogar, tienen que obedecerme. Allí no hay comunión. Ahí lo que hay es miedo. Ese no es el tipo de obediencia que Dios me enseña. ¿Acaso Dios debe asustarme para obedecerle? No, mi ejemplo como padre es el Dios Todopoderoso. Él se humilla para lavarme los pies. Quiero ser un padre que lava los pies de sus hijos. ¿Eres un padre que lava los pies de sus hijos?
Así es Dios Padre. Así es Jesús. Él no usa el miedo para dominar a sus hijos. Dios une a las personas en la cruz en el amor, y no solo padres e hijos. Porque hay esposos y esposas que se separan tan a menudo que acaban divorciándose. Y el divorcio no ocurre en un día. Es el resultado de muchos días de distancia, de comunión entre ellos. Y sé que en muchas culturas el divorcio está mal visto, así que no hay muchos divorcios. Por ejemplo, ustedes ya saben que en la India el divorcio está mal visto. Apenas hay pocos divorcios incluso entre los no cristianos. Entre los hindúes rara vez se oye hablar de divorcio, pero eso es porque la cultura es tal que el marido es un tirano. Cuando vienen visitas a la casa, la mujer ni siquiera puede estar sentada en la sala y tiene que estar en la parte de atrás. Ese no es el tipo de unidad que Dios quiere entre el esposo y la esposa. La Biblia dice que son coherederas de la gracia de Dios. En 1 de Pedro capítulo 3, la mujer es igual al marido. El marido debe ser la cabeza. Es el primero, pero son iguales. Esa es la mejor manera de decirlo. El marido es primero, pero los dos son iguales. Una esposa está unida a su marido y es para hacer su ayuda, para que pueda llegar a ser más espiritual. Si no tratas a tu esposa como a una coheredera, y la palabra coherederos significa que el trono está al mismo nivel. A menudo le he dicho a los hombres, ¿quieres que tu mujer te trate como a un rey? Te daré el secreto. Trátala como a una reina y automáticamente serás el rey. Los coherederos van juntos. El trono no está a un nivel más bajo. 1 de Pedro capítulo 3 dice, coherederos de la gracia de Dios. Ella es la reina y tú eres el rey, pero los tronos están al mismo nivel. Dios quiere unirlos, pero hay un concepto pagano completamente diferente del marido y la mujer. La cruz une a las personas, no solo padres e hijos, no solo esposos y esposas. Déjame mostrarte algo más en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 dice aquí sobre la gente de diferentes razas y diferencias intelectuales, niveles que se unen. Colosenses capítulo 3. En esta renovación dice en el versículo 11, donde no hay judío ni griego. No. Ahora son uno. No hay distinción entre circuncidados e incircuncidados. No tienen que hacer este ni aquel ritual, ni entre bárbaro ni escita, siervo ni libre. No debe haber ninguna diferencia entre el amo y el esclavo. Filemón era el amo, Onésimo era su esclavo, pero eran hermanos en Cristo. Imagínate. Si ustedes supieran la forma indigna en que los esclavos fueron tratados en aquellos días, pero ahora convertirse en un hermano en Cristo con su amo, para ser tratados exactamente igual, eso es asombroso. Ahora imagínate a un griego culto sentado en la iglesia al lado de un bárbaro que es un grosero y tiene todo tipo de malos hábitos que te molestan. También en la forma que se comporta y habla groseramente. Y son uno en Cristo. El griego culto y el bárbaro inculto. ¿Por qué necesitamos otra iglesia? Una iglesia donde el griego culto y el bárbaro inculto puedan amarse y sentarse uno al lado del otro y aceptarse mutuamente. Y el escita por cierto, es aquel a quien los bárbaros consideraban como bárbaros. Y los bárbaros dirían que los escitas son los groseros. Ah, ahí están. Imagina juntar a un griego y a un escita. Y luego estaban los diferentes niveles intelectuales. El bárbaro era completamente inculto y el griego una persona muy culta. Ambos eran de diferentes niveles. Y esa es la iglesia de la que quiero formar parte. Gente de diferentes razas, diferentes colores, así como cantamos, piel negra, morenos, amarillos, rojo, blanco. En esto no hay diferencia. Diferentes idiomas.
diferentes niveles sociales, diferentes niveles educativos, y sin embargo que ninguna persona menosprecia a otra por su raza, su cultura, su educación o idioma o cualquier otra cosa. Todos somos uno en Cristo, porque dice en el versículo 11, Cristo es el todo. Y he visto y oído y aprendido de Cristo de personas que son mucho menos preparadas que yo. Y si no estás abierto a esas personas, te has perdido algo. Déjame mostrarte un verso muy interesante. Algo que debes aprender antes de irte de esta tierra. Efesios capítulo 3. Aquí dice, ¿cómo podemos conocer el amor de Cristo? Estoy seguro que todos queremos conocer el amor de Cristo. Y aquí dice en el verso 18, ¿cómo podemos conocer en la última parte la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Las 4 dimensiones que hay, no solo 3. Son las 4 dimensiones del amor de Cristo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, para conocer el amor de Cristo que está más allá de nuestro conocimiento humano, y así ser lleno hasta la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo estar lleno hasta la plenitud de Dios? Tengo que conocer estas 4 dimensiones del amor de Cristo. ¿Y cómo puedo conocerlos? Y dice aquí en el verso 18, junto con todos los santos. T-O-D-O-S. Y algunos de esos santos son bárbaros. Algunos de esos santos son de una cultura completamente diferente, de una nación completamente diferente. Son completamente opuestos a mí en todos los aspectos posibles. Si quiero conocer el amor de Cristo, tengo que tener comunión con ese hermano. Y con ese hermano, ese otro hermano, en la misma iglesia. Así que no quiero ir a una iglesia donde todos se parecen. No, puedes ir allí si quieres, pero yo no quiero estar allí. No quiero ir a una iglesia donde todos están al mismo nivel intelectual o donde todos son bárbaros. No, hay iglesias como esas en el mundo el día de hoy. Tú entras allí y todos son de la misma cultura, la misma comunidad. O vas a otras iglesias donde todos son graduados y es una iglesia solo de graduados. Yo no formaría parte de eso. Hay iglesias en la India donde todos son aletrados. Se sienten felices entre ellos. No es la iglesia de Cristo. Ese bárbaro debe humillarse y confraternizar con el griego o con el griego culto. De lo contrario, la cruz de Cristo sería en vano. Y eso es lo que Jesús hizo. Derribó los muros divisorios. Él destruyó esta enemistad en la carne. Y les diré algo que aquí se pone a prueba nuestro cristianismo. Esto es parte de la nueva alianza. Una iglesia de la antigua alianza, si vas a una de ellas, todos eran judíos, cada persona en ese lugar, porque todos eran descendientes de Abraham. Todos estaban en el mismo nivel, mismo ADN y el mismo coeficiente intelectual. Todos ellos eran muy inteligentes. Es cómodo vivir con ese tipo de personas, pero Jesús rompió eso y dijo, tienes que mezclarte con los demás. Todo eso Él derribó. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos otra iglesia? Ya has visto alguna de las razones. Porque Dios quiere tener un testimonio puro para su nombre, que es exactamente lo que Él quería por toda la eternidad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos en esta tierra, ya que solo tenemos una vida y no queremos desperdiciarla. No queremos vivirla para nosotros mismos. Queremos pasar la vida diciendo gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz, por morir por nosotros en la cruz, para no ser abandonados por el Padre eternamente. No queremos olvidarlo nunca, Señor. Queremos vivir a la luz de eso todos nuestros días y glorificarte. No queremos nada para nosotros. Queremos todo lo que tenemos para ti. Queremos edificar iglesias así como tú quieres, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.